¿Alguna vez habéis dado el tirón de vuestra vida, sintiendo el peso del pez por un segundo, solo para recoger el sedal y encontrar el anzuelo dolorosamente vacío? Seguro que os han dicho 1000 veces que para clavar bien necesitáis una caña lo más rígida posible, un auténtico palo de escoba para transmitir toda la fuerza. Pero, ¿y si os digo que esa misma caña que consideráis vuestra mejor aliada es exactamente la razón por la que estáis perdiendo las mejores capturas en aguas frías? Hoy vamos a romper uno de los mitos más grandes y antiguos de la pesca deportiva. Os aseguro que lo que vais a descubrir en este vídeo os hará cuestionar todo lo que creíais saber sobre el momento de la clavada. Os prometo que hoy entenderéis por fin por qué los peces se desclavan misteriosamente en invierno. Dejadme en los comentarios antes de empezar. ¿Sois del equipo caña dura para clavar con rabia o preferís una caña blanda? Vamos a ver quién tiene la razón realmente. A lo largo de los años, hemos heredado costumbres y manías inquebrantables de los pescadores más veteranos. La regla de oro en el mundo de la pesca siempre ha sido que a mayor rigidez en el equipo, mayor fuerza de transmisión al anzuelo, y por tanto, una mejor clavada. Y tiene sentido, o al menos eso parece en la teoría básica. Por eso vemos a tantos compañeros a pie de orilla, gastando cientos de euros en equipos con acciones ultra rápidas, convencidos de que con ellos no se les escapará ni un solo pez grande. Sin embargo, cuando las temperaturas caen en picado y el agua del embalse se vuelve helada, el escenario cambia por completo de manera drástica. Esta obsesión por la rigidez extrema se convierte en una trampa mortal para nuestro éxito. El gran problema es que la inmensa mayoría hace exactamente lo mismo durante todas las estaciones del año, sin variar un ápice. No adaptan su equipo a las duras condiciones invernales, y luego, cuando fallan, le echan la culpa a la mala suerte, a que el pez comía mal ese día, o a que el anzuelo estaba sin filo. Es hora de destapar la verdad. Imaginad por un momento la siguiente escena clásica. Es una mañana de pleno invierno en vuestro pantano o río de confianza. El frío os cala los huesos, el agua parece un espejo oscuro e inmóvil, y apenas hay actividad visible en la superficie. Habéis madrugado muchísimo, habéis preparado vuestros equipos con todo el mimo del mundo, y lleváis horas esperando pacientemente esa única picada que justifique estar ahí pasando frío. Todo está en absoluto silencio. De repente, notáis un toque sutil en la puntera de vuestra caña. No es una picada agresiva que os arranque la caña de las manos, es algo muy leve, típico de los peces cuando su metabolismo se ha ralentizado drásticamente por las bajas temperaturas. Vuestro corazón empieza a latir con una fuerza incontrolable. La adrenalina se dispara por vuestras venas. Agarráis la caña con firmeza, echáis el cuerpo hacia atrás y dais un cachete brutal, con toda la fuerza que os permite vuestro brazo. Sentís peso durante una mínima fracción de segundo, y de repente la tensión desaparece por completo. La línea se afloja y cae al agua. Habéis perdido al pez irremediablemente. Os quedáis mirando la superficie con cara de sorpresa, preguntándoos qué demonios ha fallado si habéis hecho exactamente lo que dictan los cánones clásicos de la pesca que todos nos enseñaron. Para entender este completo desastre, tenemos que sumergirnos bajo el agua y mirar las cosas desde la perspectiva biológica del pez. Cuando el agua está muy fría, a pocos grados sobre cero, el cuerpo del animal sufre una serie de cambios drásticos que no podemos ignorar. No solo se mueven más despacio y atacan con muchísima menos agresividad, sino que sus propios tejidos cambian de textura. La boca del pez, los labios y las membranas que rodean sus delicadas mandíbulas se vuelven mucho más rígidos, frágiles y tremendamente quebradizos. No tienen, ni por asomo, la misma elasticidad que en pleno verano, cuando el agua está caliente y todos los tejidos están perfectamente irrigados de sangre. Imaginaos tratar de clavar un grueso alfiler en un trozo de goma caliente frente a intentar hacerlo en un trozo de plástico totalmente congelado.
En el plástico congelado, un golpe seco y brutal no va a penetrar de forma limpia y precisa, sino que va a resquebrajar y romper todo el material a su alrededor. Esto es exactamente lo que ocurre en la boca del pez durante los meses más crudos del invierno. Los tejidos simplemente no ceden ante el golpe, se desgarran directamente ante un impacto violento. Aquí es exactamente donde entra en juego la tan idolatrada caña rígida de acción rápida. Estas cañas modernas están diseñadas milimétricamente para no doblarse casi nada en su parte media y baja, transmitiendo el 100% de vuestra fuerza destructiva directamente al anzuelo en apenas unas milésimas de segundo. En verano, cuando atacamos peces con mandíbulas fuertes, activas y carnosas, entre coberturas densas de algas, esto resulta maravilloso y sumamente efectivo. Pero en aguas frías, esta transmisión instantánea y directa de energía se convierte de golpe en vuestro peor enemigo en el agua. Al dar ese tirón espectacular y seco, la caña no absorbe absolutamente nada del impacto inicial. Toda la fuerza desbocada de vuestro brazo viaja por el sedal a la velocidad del rayo y golpea esa boca frágil y helada de la que hablábamos hace un momento. El resultado final no es una clavada perfecta de libro, sino un desgarro masivo y doloroso. El anzuelo entra a la fuerza y, debido a la brutalidad del impacto, abre un agujero enorme en el labio o la mandíbula del pez, desgarrando la carne y soltándose de inmediato al perder la presión de agarre. Existe un mito enormemente arraigado en nuestra extensa comunidad de pescadores, una falsa creencia que pasa de generación en generación como si fuera un dogma inquebrantable. Nos han enseñado de padres a hijos que para que un anzuelo penetre bien y asegure la captura, necesitamos aplicar la máxima potencia física posible. Muchos compañeros de orilla creen firmemente que si la caña se dobla demasiado durante el momento de la clavada, estamos perdiendo mucha fuerza vital y el pez escupirá el señuelo riéndose de nosotros. Esto es una verdad a medias que se convierte en una mentira absoluta y perjudicial durante el invierno. La penetración real de un anzuelo moderno, afilado químicamente o cortado con tecnología láser, requiere una presión sorprendentemente baja para clavarse. No necesitamos tener la fuerza desmedida de un levantador de pesas para lograr clavar un pequeño trozo de metal extremadamente afilado en la boca de un pez. Al empeñarnos en usar una caña extremadamente rígida, estamos aplicando una fuerza física desproporcionada que el anzuelo no necesita para trabajar y que la boca helada del pez no puede soportar. Estamos confundiendo gravemente la penetración eficiente con la pura y dura destrucción del tejido vivo. Si a la rigidez extrema de vuestra caña le sumáis el uso habitual de un hilo completamente trenzado, el problema no solo se suma, sino que se multiplica por 10. El sedal trenzado es una herramienta fantástica porque no tiene ningún tipo de elasticidad en su composición. Nos permite, sin duda, sentir hasta la más mínima piedra del fondo del pantano y detectar visualmente las picadas más tímidas de la jornada. Pero esa misma falta de estiramiento tan alabada significa, en la práctica, que no hay absolutamente ningún tipo de amortiguación en todo vuestro conjunto de pesca. Tenéis en las manos una caña de carbono que no cede y un hilo que no se estira ni un milímetro. Es exactamente como si estuvierais atados de forma directa a la boca del pez con un cable de acero industrial. Cuando dais ese cachete definitivo de clavada, el impacto resultante es totalmente seco y agresivo. No hay ningún colchón de seguridad que suavice el tremendo golpe inicial. Ese impacto tan seco es verdaderamente devastador para los tejidos fríos del pobre animal. Es en ese preciso y fatídico momento, en esa brevísima fracción de segundo, cuando el anzuelo corta el labio helado, como si fuera mantequilla blanda, y os deja en la orilla con un palmo de narices. La única solución real y efectiva a este drama invernal pasa obligatoriamente por entender, aceptar y comenzar a utilizar cañas con acciones mucho más moderadas o incluso
totalmente parabólicas. Sé perfectamente que a muchísimos pescadores de la vieja escuela les da una alergia terrible siquiera escuchar esto. Las cañas más blandas suelen ser tachadas injustamente de fideos sin sensibilidad por los puristas, pero la tecnología actual de los materiales ha cambiado esa percepción por completo. Una caña moderna de acción moderada se dobla mucho más hacia el centro del blanc, no solo en la fina puntera. Cuando notáis una picada delicada en pleno mes de enero y dais el tirón con una de estas cañas específicas, ocurre algo casi mágico ante vuestros ojos. La caña actúa inmediatamente como un enorme resorte amortiguador. Absorbe casi por completo la violencia inicial de vuestro tirón impulsivo, convirtiendo un impacto seco y destructivo en una presión constante, muy firme y maravillosamente progresiva. Así, el anzuelo no golpea brutalmente la boca del pez, sino que se desliza poco a poco y penetra de forma limpia, sin crear un desgarro enorme ni daños colaterales. Vamos a detenernos y profundizar en cómo funciona realmente esa presión progresiva que hemos mencionado, porque es la auténtica clave de todo este complejo asunto invernal. Imaginaos mentalmente que tenéis la tarea de clavar un pequeño clavo en una lámina de madera muy fina y tremendamente delicada. Si le dais un martillazo brutal y descontrolado con todas vuestras fuerzas, lo más probable es que partáis esa madera por la mitad en 1000 pedazos. Pero si, en cambio, apoyáis suavemente el clavo y vais aplicando sobre él una presión fuerte, pero constante y controlada, el clavo entrará perfectamente hasta el fondo sin dañar el frágil entorno. La caña de acción moderada o parabólica hace exactamente esto bajo el agua. Al curvarse de manera gradual tras la picada, la fuerza letal que llega finalmente al anzuelo va aumentando de menos a más en cuestión de décimas de segundo. Esta suave curva de presión creciente permite que la afilada punta del anzuelo encuentre su camino natural en el tejido frío del pez, asegurando el mejor agarre posible antes de aplicar la máxima tensión de combate. De esta forma, el agujero resultante que hace el anzuelo es exactamente del mismo diámetro que el grosor del metal, garantizando que jamás se salga. Pero el verdadero problema de utilizar una caña rígida no termina ni mucho menos en el momento crítico de la clavada. Supongamos por un instante que, por algún milagro de la naturaleza, habéis logrado clavar bien al pez sin desgarrarle la boca en el primer impacto. Ahora empieza la verdadera pelea de desgaste. En aguas casi heladas, los peces no suelen tener la energía para hacer carreras largas y endiabladamente rápidas, sino que pelean de una forma mucho más pesada, hundida, dando cabezazos violentos y giros muy bruscos sobre su propio eje. Cada vez que el animal da uno de esos cabezazos secos para liberarse, vuestra caña rígida se muestra incapaz de absorber el fuerte choque mecánico. Ese tirón tan violento se transmite de forma directa al agujero donde está clavado el anzuelo, que con cada sacudida repetida se va haciendo, inevitablemente, un poco más grande y holgado. La carne fría, entumecida y frágil, cede poco a poco a la presión constante, y de repente, a mitad del combate, sin previo aviso, el anzuelo simplemente se cae de ese enorme y triste agujero que hemos creado nosotros mismos por nuestra terquedad de usar un equipo sin capacidad de amortiguación. Esta auténtica tragedia cotidiana suele culminar en el momento más doloroso y frustrante posible para cualquier pescador apasionado, justo cuando el pez ya está muy cerca de la orilla o rozando el aro de la sacadera. Tenéis la gran captura a menos de 2 metros de distancia, la podéis ver perfectamente bajo la superficie, sus escamas brillando. El pez se asusta instintivamente al veros la silueta, saca fuerzas de flaqueza de donde no las tiene y da una última y desesperada sacudida, o incluso un pequeño salto rompiendo la tensión del agua. Como lleváis una caña dura y rígida que no acompaña fluidamente el movimiento errático del pez, la línea pierde tensión durante una fatal fracción de segundo,
o por el contrario, sufre un repentino tirón seco totalmente inabsorbible por el equipo. Ese agujero en el labio que habéis ido agrandando torpemente durante toda la pelea ya es absurdamente grande. El anzuelo resbala por su propio peso y sale limpiamente del tejido. Veis, con impotencia, al majestuoso pez dar un coletazo muy lento y desaparecer para siempre en las profundidades de esa agua helada. Es una imagen desoladora que se os queda grabada en la mente y que, seamos sinceros, os arruina el día de pesca por completo. Muchos de vosotros me diréis rápidamente en este punto del vídeo que, precisamente para evitar todos esos desgarros, ya está inventado el freno del carrete. Es totalmente cierto, el freno es una herramienta mecánica fundamental, pero aquí la mayoría estáis cometiendo otro error garrafal muy común. La inmensa mayoría de los pescadores no ajustan nunca el freno basándose en la temperatura del agua. Lo llevan cerrado casi a tope durante todo el año calendario por miedo irracional a perder el control absoluto de la captura. En pleno invierno, si insistís ciegamente en usar una caña de acción rápida, debéis obligatoriamente aflojar el freno muchísimo más de lo que consideraríais habitual en verano. El carrete tiene que ser capaz de soltar hilo de manera suave en el mismo instante del cachete de clavada para compensar, aunque sea un poco, esa rigidez excesiva del blanc. Si el carrete cede y suelta un poco de línea al clavar, estáis creando un falso efecto de amortiguación de emergencia. Sin embargo, no nos engañemos, depender única y exclusivamente de un freno suelto es jugar a la ruleta rusa. El freno tiene un tiempo de inercia y reacción mecánico, que muchísimas veces llega unas milésimas de segundo tarde, justo cuando el desgarro letal en la boca ya se ha producido. Hay un poderoso factor puramente psicológico que nos impide continuamente cambiar nuestra anticuada forma de pescar. Todos estamos fuertemente condicionados por los famosos programas de televisión y los innumerables vídeos de pesca en Internet, donde vemos a los pescadores profesionales dar unos tirones espectaculares, casi doblando la espalda y pareciendo que van a romper la caña por la mitad al clavar. Esa imagen es cinematográficamente muy espectacular, vende mucho entretenimiento y nos hace creer firmemente que así es exactamente como se debe pescar en absolutamente todas las situaciones. Pero lo que rara vez nos explican es que esos profesionales suelen pescar en condiciones atmosféricas muy específicas, a menudo en aguas muchísimo más cálidas y utilizando hilos exageradamente gruesos, buscando extraer peces entre vegetación muy densa. Intentar imitar esos movimientos tan exagerados en nuestro pequeño embalse local, pescando a escasos 0 grados centígrados de temperatura ambiental, es una receta garantizada y sellada para el fracaso rotundo. Necesitamos reprogramar nuestro cerebro de pescador y entender que la sutileza táctica, muy a menudo, es infinitamente más mortífera que la fuerza bruta sin control. Llegados a este punto clave, la gran pregunta es, si no debemos dar ese tirón salvaje y descontrolado, ¿cómo debemos clavar correctamente en aguas frías para asegurar la captura? La respuesta profesional está en dominar la técnica de la clavada de barrido o clavada progresiva lateral. Cuando notéis esa leve tensión o ese golpecito sutil en la línea de vuestra caña, en lugar de dar un latigazo seco y vertical hacia atrás, debéis girar vuestro torso y tensar la caña de forma firme y lateral, acompañando el movimiento con todo el cuerpo. Es visualmente como si estuvierais barriendo una zona con la caña, aumentando la tensión general de forma fluida y continua. Esta técnica de barrido constante asegura que toda la línea destensada se ponga recta, que la caña se doble gradualmente hasta su punto dulce de trabajo y que el anzuelo penetre con la fuerza exacta y necesaria, evitando por completo los temidos golpes bruscos. Os advierto que al principio resulta una sensación muy extraña, y vuestro instinto os dirá que no estáis clavando con suficiente fuerza letal, pero os aseguro firmemente
que vuestro porcentaje de capturas reales, subidas a tierra firme, se va a disparar drásticamente. Otro elemento fundamental que interactúa de manera directa con la rigidez de vuestra caña es el grosor del propio alambre de vuestros anzuelos. En los meses de verano, solemos usar anzuelos de alambre muy grueso porque necesitamos poder arrastrar a los peces fuera de la maleza apretada. Y no queremos bajo ningún concepto que el metal ceda y se doble. Para conseguir clavar correctamente un anzuelo de alambre grueso, efectivamente sí necesitamos una caña potente. Pero en invierno, la inmensa mayoría de la vegetación sumergida ha desaparecido y los peces, aletargados, no tiran con tanta fuerza inicial. Este es el momento perfecto e indiscutible para cambiar radicalmente a anzuelos de alambre fino. Un buen anzuelo de alambre fino penetra muchísimo más fácil en cualquier tejido y requiere apenas una cuarta parte de la fuerza que necesita uno de perfil grueso. Si por error combináis un anzuelo de alambre muy fino con una caña demasiado rígida y potente, terminaréis inevitablemente deformando o abriendo el anzuelo, o como ya hemos explicado hasta la saciedad, cortando la frágil boca del pez como si fuera un bisturí afilado. Recordad siempre esta regla de oro invernal. Caña más blanda y anzuelo más fino son la pareja perfecta del frío. Visualicemos mentalmente cómo sería el equipo ideal para afrontar con garantías estas condiciones climáticas tan exigentes. Imaginaos por un momento cambiando definitivamente vuestro palo de escoba habitual por una caña de acción media, quizás incluso con un pequeño porcentaje de fibra de vidrio mezclada inteligentemente con el carbono moderno. Sí, habéis oído perfectamente bien, fibra de vidrio, ese material clásico que muchos consideran injustamente obsoleto y pesado, es en realidad un verdadero tesoro táctico para la pesca en aguas muy frías. La fibra de vidrio es inherentemente más blanda, dócil y lenta de reacción que el carbono puro de alto módulo. Retrasa el impacto de la clavada lo justo y necesario para que el confiado pez no sienta resistencia inmediata, trague un poco más el señuelo con total tranquilidad, y cuando finalmente aplicáis la tensión de barrido, la caña amortigüe maravillosamente todo el proceso de forma natural. Es un enfoque que choca de frente y de manera escandalosa con la moda actual de usar equipos ultraligeros y ultrarrígidos para todo, pero os prometo sinceramente que en lo más crudo del invierno, la vieja escuela de los materiales mixtos tiene una ventaja técnica insuperable. Si pese a todas estas explicaciones, todavía os negáis en rotundo a soltar vuestra caña rígida, porque es vuestra favorita indiscutible, y no queréis invertir más dinero en otro equipo específico, al menos tenéis la gran responsabilidad de cambiar radicalmente vuestro sedal. Olvidaos por completo del trenzado directo atado al señuelo. La mejor y más sensata alternativa aquí es usar carretes llenos de líneas enteramente de fluorocarbono o, como mínimo vital, añadir un puente larguísimo de este magnífico material. El fluorocarbono tiene un índice natural de estiramiento bastante mayor que el trenzado rígido, aunque ciertamente menor que el del nylon tradicional. Ese pequeño, pero vital, porcentaje de elasticidad controlada va a ser vuestro único salvavidas real frente a la tremenda rigidez de vuestra caña. Actuará en la sombra como un mini amortiguador de choques justo en el tramo final del aparejo, el que conecta directamente con la boca del pez. Además, al hundirse mucho más rápido en la columna de agua y ser prácticamente invisible bajo la superficie, os otorgará una ventaja táctica increíble en esas aguas invernales que por la falta de algas microscópicas suelen volverse totalmente cristalinas. Dejadme contaros algo que recuerdo de una mañana de enero muy particular. El termómetro de mi coche marcaba varios grados bajo cero y una gruesa escarcha blanca cubría todas las piedras de la orilla. Estaba pescando codo con codo junto a un curtido veterano del lugar, uno de esos hombres tranquilos que llevan más años metidos en el agua que en su propia casa. Yo estaba tremendamente frustrado.
perdiendo incomprensiblemente un pez tras otro. Sentía la leve picada, clavaba con toda mi rabia contenida, y a los muy pocos segundos, la línea se quedaba floja y no sacaba nada. Él, en cambio, con una caña vieja que parecía sacada directamente de los catálogos de los años 90, suave y sorprendentemente flexible, sacaba y devolvía peces sin apenas esfuerzo visible. Le pregunté su gran secreto, pensando ingenuamente que la diferencia era el modelo de señuelo. Él sonrió con paciencia, me señaló con el dedo mi costosa caña de ultimísima generación y me dijo: «Muchacho, estás intentando clavar un pobre pez usando un martillo neumático». Ese fue el momento exacto en que mi mentalidad técnica cambió para siempre. Descubrí de golpe que la máxima tecnología no siempre es sinónimo de mejores resultados si no sabemos adaptarla lógicamente al entorno. Una de las excusas más comunes y repetidas en foros para seguir defendiendo a capa y espada el uso de las cañas duras en invierno es la supuesta detección de las picadas. Es totalmente cierto que, con el frío extremo, los toques de los peces al señuelo son exageradamente sutiles, a veces llegando a ser casi imperceptibles al tacto. Existe el enorme miedo psicológico de que, usando una caña más parabólica y blanda, no vamos a poder sentir físicamente al pez tomar nuestro cebo. Pero aquí debemos detenernos y separar obligatoriamente dos conceptos técnicos muy diferentes: la sensibilidad táctil y la rigidez estructural. Una caña moderna puede tener una puntera finísima y extremadamente sensible que nos transmita cada pequeña vibración, pero tener a la vez una parte media que doble de forma muy generosa y segura bajo carga. No necesitáis empuñar una barra de hierro macizo para sentir que tenéis una picada. Un equipo verdaderamente bien equilibrado os permitirá notar esa succión delicada tan típica de los peces en invierno, sin obligaros a comprometer arriesgadamente la fase posterior de clavada y la delicada pelea. Hablemos ahora un poco del daño continuo e invisible que causa realmente esta mala praxis repetida, no solo a nuestras frustrantes jornadas de pesca, sino directamente a la salud de los propios peces. Como pescadores deportivos responsables que somos, nuestro principal y mayor objetivo debería ser siempre garantizar el bienestar total del animal, practicando la captura y suelta en las mejores condiciones físicas posibles. Cuando nos empeñamos en usar equipos totalmente inapropiados y desgarramos brutalmente las frágiles mandíbulas de los peces por exceso de fuerza, no solo perdemos la ansiada foto, sino que los dejamos en el agua con heridas abiertas muy graves que, en aguas tan frías, tardan muchísimo más tiempo en cicatrizar. Un pez devuelto al agua con la boca severamente destrozada tendrá enormes dificultades mecánicas para alimentarse en un momento crítico del año en el que reservar cada gramo de energía es vital para su pura supervivencia. Cambiar nuestra forma de clavar y empezar a usar acciones más suaves e indulgentes no es solo una simple cuestión de pescar más cantidad, es una obligación moral de respeto y responsabilidad hacia esa fauna salvaje que tanta alegría nos proporciona. Por supuesto, no podemos ignorar que las condiciones atmosféricas de un día de invierno pueden variar sustancialmente desde que amanece bajo cero hasta que cae la fría tarde. A veces, si el sol decide asomar y calienta un poco las réculas más superficiales a la hora del mediodía, los peces pueden activarse un poco más y desplazarse tímidamente a esas aguas algo más templadas para cazar. Sin embargo, os lo ruego, no os dejéis engañar nunca por este falso y efímero espejismo. Aunque la temperatura del agua superficial suba mágicamente 1 o 2 grados, la dura realidad es que la fisiología interna de la mandíbula del pez no va a cambiar milagrosamente en cuestión de un par de horas. Seguirá siendo un tejido frío, aletargado y enormemente vulnerable a los impactos bruscos. No cometáis el terrible error de cambiar apresuradamente a vuestro equipo de acción rápida a mitad del día pensando ilusamente que los peces ya están activos y fuertes como si fuera plena primavera.
Mantened vuestra disciplina mental. Seguid utilizando vuestros equipos de acción moderada y conservad intacta esa técnica sutil de clavada de barrido hasta que el invierno realmente haya terminado. En resumen, la complicada pesca invernal es exactamente como un tenso juego de ajedrez donde la sutileza, la paciencia infinita y la comprensión de la física juegan un papel infinitamente más importante que la fuerza bruta sin sentido. Insistir cabezonamente en clavar como si no hubiera un mañana, utilizando los mismos equipos potentes diseñados para arrancar peces enormes de entre los espesos nenúfares en pleno mes de agosto, es sencillamente el error más garrafal e infantil que podéis cometer a pie de orilla. El frío intenso cambia absolutamente todas las reglas del juego, cambia la densidad del agua, cambia el comportamiento de los peces y por pura lógica debe cambiaros a vosotros y a vuestras técnicas. La próxima vez que vayáis al agua en medio de una helada matutina, dejad esa caña tan ríspida olvidada en casa. Dadle por fin una oportunidad real a esa caña de acción media que teníais apartada en el fondo del armario. Emplead anzuelos muy finos, aflojad el freno de vuestro carrete y barred con paciencia cuando sintáis la esperada picada. Os aseguro de todo corazón que esa sensación agridulce de perder un gran pez por un triste desgarro en la boca se convertirá, muy pronto, en cosa del pasado. Para terminar nuestro análisis de hoy, hagamos un rápido repaso de lo verdaderamente esencial. El agua gélida vuelve la boca del pez frágil y quebradiza. Tu caña demasiado rígida transmite una cantidad de fuerza destructiva innecesaria, y ese cachete espectacular y violento que sueles dar por instinto es el único gran culpable de que tu mejor pez se escape con el labio totalmente desgarrado. El momento exacto en el que dejas de culpar a la dichosa mala suerte y entiendes de verdad la física detrás de la pesca en invierno, es el preciso momento en que te conviertes en un auténtico maestro de las aguas frías. Cambiar la brutalidad del impacto por la tensión progresiva va a multiplicar de forma increíble tus capturas logradas. Espero de todo corazón que la próxima vez que sintáis esa picada tan sutil bajo cero, recordéis toda la información de este vídeo y hagáis las cosas de forma diferente. Muchísimas gracias por llegar hasta el final y acompañarme en este profundo análisis técnico. Si este vídeo os ha servido de verdadera ayuda, no olvidéis suscribiros al canal ahora mismo y dejar un buen me gusta para seguir apoyando este tipo de contenido. Ahora os toca el turno a vosotros. ¿Qué acción de caña soléis usar en pleno invierno y cuántos grandes peces creéis sinceramente que habéis perdido por dar un tirón demasiado fuerte a destiempo? Nos leemos abajo en los comentarios y os deseo muy buena pesca a todos.